Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Saludos, les saluda Fabio Arguedas. Hoy estamos con el tema el reemplazo, que aseguran algunos teólogos que Dios desechó al pueblo de Israel y adoptó al pueblo gentil. Y para este importante tema tenemos al teólogo Norberto Ulloa. Norberto es nicaragüense de la hermana de República de Nicaragua, pero reside ahorita en Ecuador. Saludos Norberto, bendiciones. Un saludo a la audiencia de Escudriñando las Escrituras con el hermano Fabio. Gracias hermano Fabio, Dios lo bendiga y pues muy agradecido porque me invita a su programa, Escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así, ¿verdad? Gracias hermano Fabio, yo sé que es un tema de mucho interés y que tiene demasiado, digamos así, impacto cuando una persona lo escucha por primera vez y en otros produce diferentes tipos de reacciones. Que el Bien. Señor nos guíe a través de su espíritu y que esto que vamos a analizar hoy sea para bendición y edificación de otras vidas y que no sea para sembrar discordia dentro del pueblo de Dios, porque esa ya hay mucha. Lo que buscamos es cómo encontrar un punto de partida. Gracias Norberto, muy gentil. Norberto, escudriñando las Escrituras para ver si las cosas son así, tiene suficiente audiencia, gracias a Dios, por los hermanos y hermanas en Cristo que nos apoyan en todo Centroamérica, en Latinoamérica, en algunas partes de España y muchas partes del mundo. Así que nos van a ver mucha audiencia y esperamos levantar el polvo del interés en los hermanos. Comenzando con el tema. San Juan 1:11 dice las Escrituras, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es un fuerte argumento de los teólogos de la teología del reemplazo para afirmar que Dios desechó a los judíos como pueblo y como San Juan 1:11 dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad, le dio derecho, adopción de ser hijos de Dios y así injertó a los gentiles que ahora dicen y aseguran que es la iglesia. Dígame usted, hermano Norberto, ¿cómo comenzó esta idea de la teología del reemplazo? Ya que San Pablo y ya que Juan, aquí en San Juan 1:11, no mencionan nada de lo que aseguran los teólogos del reemplazo. Hermano Fabio, vamos a definir lo que es la teología del reemplazo y en realidad dónde tiene su origen, con qué personajes. Para aquellos que escuchan por primera vez, la teología del reemplazo es realmente la teología más popular dentro del mundo cristiano occidental a partir del inicio del segundo siglo y se conoce como la teología de la superimposición, de latín supersedere, y prácticamente significa sentarse encima. También se conoce como la teología de la suplantación. En pocas palabras, esa teología nace ya con una intención clara. Estos teólogos, empezando por Clemente de Alejandría y también Orígenes, que son los que vienen a dar el verdadero inicio de esta teología con sus interpretaciones helenísticas de lo que es la persona, los hechos y los dichos de Jesucristo, el Mesías, es cuando tiene su origen. Luego ya vienen diferentes concilios que van estableciendo la doctrina. Pero lo que dice en esencia es que es la teología que predica que la iglesia, ¿no?, reemplaza a Israel en todos sus pactos y promesas que Dios estableció con esta nación desde su padre, desde el padre Abraham, luego ratificada con Isaac, con Jacob, y también en el monte Sinaí con todo un pueblo. Lo que dicen es que el punto de partida para esta suplantación se da con la resurrección del Mesías, de Jesús, y allí se implementa, según ellos, oficialmente este origen, cuando el pueblo de Israel deja de ser el pueblo de Dios y la iglesia empieza a ser el pueblo de Dios, y que la confirmación de esto es día de Pentecostés, es como reza la mayoría. En fin, es eso. Respecto al versículo que usted cita, una de las cosas que afecta mucho la teología desde que el mundo cristiano occidental se empieza a desarrollar
son las influencias helenistas o griegas y las interpretaciones que hay de muchas personas que están influenciados por toda esta filosofía griega y todas estas costumbres. Bueno, hoy no tenemos tanto tiempo, pero trataré de ser más específico en esto. Allí no hay ningún momento una palabra que se pueda tomar como que Dios está destituyendo a Israel o está reemplazando a Israel con otro pueblo. Para poner en contexto histórico esto, hay que entender de qué tribu nace el Mesías. Según los mismos profetas nos dicen que van a ser de la tribu de Judá. Entonces, cuando en Juan 1:11 leemos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no está hablando de la nación de Israel. Está hablando específicamente de aquella tribu a la cual él pertenece, y cualquiera de los estudiosos de las escrituras, especialmente del siglo I, sabe que los suyos pertenecen a una casta, no solo a una tribu, sino también a una casta, a una clase. Recordemos que él es un maestro y que está ahí para enseñar. En la visita de Nicodemo, Nicodemo mismo deja claro que la misma casta religiosa del judaísmo lo está reconociendo a él como un enviado de Dios y lo llama rabí, lo llama maestro y lo llama enviado de Dios. Todos los que analizan esto en contexto histórico saben que el mismo Nicodemo, que es un principal dentro de los judíos y del judaísmo, está reconociéndolo como el Mesías enviado de Dios y como un maestro. Entonces, quienes no lo reciben en realidad son aquellos que los evangelios nos presentan. ¿Quién lo rechazó a él? No fue todo el pueblo de Judá y la media tribu o parte de la tribu de Benjamín, que eran los que poblaban aquella región por donde el Señor desarrolló su ministerio y donde prácticamente se da todo el escenario de lo que los evangelios nos registran en el Nuevo Testamento, ¿no? Es en la tierra donde estaba Judá, es decir, la parte sur de Israel. Una vez incursionó el Señor al norte, a Samaria, y otra vez a Jericó, pero todo su ministerio y su enseñanza y sus hechos se desarrollan en la tierra de Judea. No está hablando de la nación de Israel, no está hablando de la tribu entera de la totalidad, sino que está hablando específicamente de una casta religiosa que es, para ponerlo en contexto, y específicamente es el judaísmo del segundo templo, el que rechaza al Mesías. Pero dentro de eso tenemos a una multitud siguiéndolo, ¿no? Es lo que vemos en todas las escrituras. Entonces no está hablando de un reemplazo del pueblo de Israel, sino de una clase religiosa específicamente, que fue a la que vino. Y esa clase estaba con líderes que pertenecían a la tribu de Judá, a la cual él pertenece. Esos son los suyos, los de la tribu de Judá. Recordemos que incluso el Apocalipsis nos dice que él es el león de la tribu de Judá. Es su punto de partida. Específicamente, ese es el pueblo. Y cuando Juan, esto es importante saber, cuando Juan en su evangelio se refiere a los judíos que vinieron a él, podemos ver tremendas discusiones que hay con él en el capítulo 8, capítulo 10. Lo que encontramos ahí es que Juan habla de los judíos. Específicamente, cuando él usa el término judío, se está refiriendo a los líderes del judaísmo del segundo templo, que eran los que lideraban al pueblo y eran los que levantaban a las turbas y confundían al pueblo. Bien, excelente. Creo que quedó muy clara su respuesta y esto es para que la audiencia saque sus criterios propios también, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted nos está enseñando. Norberto, igual sigue siendo complejo el tema. Si vemos el Deuteronomios 32:21, que Dios dice, ellos me han irritado, ellos me han enojado. ¿Por qué? Dice, porque se fueron tras ídolos. Enojaron a Dios porque comenzaron a tener ídolos. Dice, me han enojado, dice, con sus ídolos. Yo pues les provocaré también a enojo a ellos, porque les provocaré celos con otro pueblo que no es mi pueblo. Y dice, con otra nación, y una nación insensata. Igual ellos aseguran acá que aquí está la teología del reemplazo, pero yo que puedo ver claramente en el texto que dice, me han enojado. Entonces yo aquí no está, los reemplazaré con otro pueblo. Sí, bueno, el término ahí es de que el pueblo de Israel, la nación de Israel, la congregación entre la cual estaba Moisés, Dios mismo
dice de ese pueblo que es un pueblo duro de cerviz. Y muchas veces el pueblo se fue tras otros ídolos. La razón por la que Dios permite que el reino del norte, cuando ya la casa de Israel se divide en dos casas, la casa de Israel al norte o de Efraín y la casa de Judá al sur, no dos pueblos, sino un pueblo dividido, ¿sí? Y luego las escrituras y los profetas específicamente se refieren al pueblo que está al norte, a la población del norte se refiere como la casa de Israel o de Efraín, y luego a los que están al sur se refiere como la casa de Judá. Ambos pueblos se rebelaron contra Dios, se fueron tras los ídolos, y entonces Dios los entregó primero a los del norte bajo el dominio de los asirios, quienes los invadieron, y luego más tarde a los del sur bajo el dominio de Babilonia. La razón por la que Dios hace esto es para someter a este pueblo al servicio de aquellas naciones que tenían por dioses aquellos dioses que ahora Israel estaba adorando en lugar del Dios de Israel, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham. Ese es el enojo de Dios. Y recordemos que Él es un Dios celoso. Y cuando el pueblo va tras otros amores, como lo dice Jeremías, lo dice Isaías, entonces Dios como esposo de esa nación, recordemos que lo que pasa en el Sinaí es un contrato matrimonial y hay una declaración de amor donde Dios le da mandamientos a Israel. Y si Israel oye, Shema Israel, al Señor tu Dios oirás y solo a Él servirás. La palabra oír significa obedecer. Cuando Israel se vuelve tras otros dioses, está violando el pacto que Dios hace. Dios como marido se pone celoso, lo vemos en Ezequiel. Vamos a ver cómo van a reaccionar a ellos cuando estos maridos, ahora los dioses de las naciones paganas, a las cuales Dios los envió a servir, cómo van a vivir ellos allí, que llegaron a ser esclavos, para que ellos conozcan. Es decir, Dios les dijo, les voy a hacer que experimenten cómo les van a pagar estos dioses y las naciones que sirven a estos dioses. Y es la razón por la que va. Ahora, cuando Dios habla de esto, obviamente los profetas siempre hablan en perspectiva, ¿no? Hacia futuro. Dentro de esas naciones, Dios se levantaría un pueblo que amaría a Dios, que le serviría a Dios y que de alguna manera la intención de esto, de este propósito, el propósito de Dios al levantar este pueblo dentro de las naciones paganas es provocar a celo a Israel para que ellos se vuelvan. Entonces Dios introduce dentro de su gran plan y proyecto redentor y es lo que Pablo llama los tiempos de los gentiles. En los tiempos de los gentiles se cumple una de las promesas más importantes de la escritura y es que en la simiente de Abraham, en el Mesías, como lo podemos leer en la misma genealogía, cuando Mateo empieza, que el Mesías es la simiente de Abraham. En esa simiente serían benditos todos los pueblos de la tierra. Dios, a través de la simiente de Abraham y de gente que se vuelva al Dios de Abraham, a través de la simiente del Mesías redentor, entonces Dios levantaría un pueblo. Ahora, la verdad es que hemos fracasado. Estamos viviendo los tiempos de los gentiles y tal vez estemos llegando al final de estos tiempos, pero hemos sido incapaces de provocar a celo al pueblo de Israel. Nuestra vida no tiene nada en absoluto para provocar a celo al pueblo, a la nación de Israel. Y como Pablo lo cita, la verdad es que estamos fracasando. Pablo tenía un celo tremendo, dispuesto él mismo a sacrificarse con tal de que su nación, la nación de Abraham, el pueblo de Dios, se salvara. Bien, gracias. Importante su respuesta. Romanos 11:17. A mí me pareciera que como que aquí hay un reemplazo según vemos acá y usted nos va a ayudar a entender ese texto bíblico. Los judíos que no recibieron a Jesús, los que usted ya consideró la clase de élite del pueblo, fariseos, saduceos y algunos más del pueblo, que no recibieron a Jesús, según Romanos 11:17, fueron desgajados de la rama del buen olivo. Y también mismo aquí en ese texto de Romanos 11 se ve que fueron injertados de la rica savia del olivo los de las ramas silvestres, o sea, los gentiles. Otra vez pregunto, ¿no es esto un reemplazo? No, en realidad eso ha existido siempre dentro del pueblo de Dios. Y le voy a citar lo que pasa en el Tanakh, Antiguo Testamento, como se conoce.
Siempre han habido personas que han salido y que han sido parte del pueblo de Dios, y han habido personas que han ingresado a ser parte del pueblo de Dios y no eran parte del pueblo de Dios. Uno de estos es el mismo hijo de Isaac, Esaú, al punto de que Esaú es parte del pueblo, es parte de la promesa, pero por su actitud totalmente indiferente hacia Dios, en Hebreos leemos de que Dios mismo declaró que él aborreció a Esaú, aborreció la conducta de Esaú. Esaú salió del pacto, salió del pueblo de Dios, pero también vemos a mujeres que ingresaron, dos personajes que están dentro de la genealogía del Mesías. Las dos, tanto Rahab como Ruth, son madres del Mesías en la genealogía. Vea, estas nunca habían pertenecido al pueblo de Dios, pertenecían a naciones malditas que Dios había declarado que fueran destruidas, como son los cananeos, los filisteos. De ahí viene Rahab y es insertada en el pueblo de Dios. Entonces, ella llega a ser incluso madre del Mesías. Vemos que una gentil llegó a ser una de las madres del Mesías, del rey de Israel. Y no solo es Rahab, sino también Ruth. Y esto, lo que pasa es que la teología ya condicionó una serie de interpretaciones. La teología del reemplazo pone como un velo, y las personas que abrazan esta teología o estas doctrinas no pueden ver el trato de Dios. Siempre Dios ha estado abriendo las puertas y han estado saliendo gente que se rebela contra Dios. El mismo Abraham era un pagano antes de ser el hombre que Dios escogió para levantar de ese hombre una nación, y con quien pactó. Él mismo lo deja claro en las Escrituras. Como indico, estas respuestas quedan sujetas también al criterio de la audiencia, porque se trata de este programa es que la audiencia también escudriñe las Escrituras para ver si es cierto lo que dice el hermano Norberto Ulloa, ¿verdad? Esa es la idea del programa. Gracias. Ahora, otra pregunta y la última pregunta del programa. Efesios 2:14 dice que él de los dos pueblos hizo uno. A eso le llamamos Israel espiritual. Entonces aquí como que no se ve un reemplazo, más bien como que se ve una gran unión que Jesús hizo con su sacrificio en la cruz de Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí dentro aquellos pueblos heteos, amorreos, hebeos, jebuseos, todos nosotros los gentiles, todo el que quiera venir y gozar de los beneficios de la salvación puede. Entonces es un Israel espiritual. La pregunta es, muchos dicen que la nación de Israel, literalmente hablando, geográficamente hablando, fue la elegida de Dios. Ahorita ella también es elegida de Dios, o sigue ahora siendo un Israel espiritual. En realidad, Dios no tiene dos pueblos. Nunca ha tenido dos pueblos. Y lo que usted ha citado de Pablo, creo que Pablo da respuestas contundentes. Voy a leer algunos versículos que creo que nos van a ayudar en esto. Primera de Corintios 12:12. Vea lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y es importante saber esto. Pablo es el apóstol enviado a los gentiles. Donde se supone que está nace la iglesia que reemplazó a Israel según esta teología, ¿verdad? Pero vea lo que Pablo enseña. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es el Mesías, es Cristo. El versículo 13, pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Ojo con esto, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Según Pablo, entonces, el pueblo de Dios es un cuerpo. Y quiero aclarar esto porque es importante. Hay dos cuerpos que ha manifestado o en los que se ha manifestado el Mesías hasta este momento. El primero es el cuerpo con el que él nace a través de María. Pero el día de Pentecostés, lo que se da allí es una unión de los creyentes con el mismo Dios a través de su espíritu para formar un nuevo cuerpo que es el cuerpo nuevo
del Mesías, de Cristo. Por eso Pablo aquí dice que Cristo es un cuerpo de muchos miembros. Y luego le voy a leer Efesios 2, 3, 6 voy a leer, a saber que los gentiles son coherederos y miembros de ¿qué? Del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante ¿qué? El evangelio, no el evangelio de una denominación. Cuando Pablo habla del evangelio, habría que entenderlo desde lo que él dice en Gálatas 1, donde dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo os anuncio no lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando Pablo habla de este evangelio, entonces está hablando de una revelación directa que él recibe del Cristo glorificado cuando se le aparece en el camino, cuando él iba rumbo a Damasco. En Juan capítulo 10, versículo 16, el Señor también ratificó cuando dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas ovejas me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán que un solo rebaño con un solo pastor. Y podemos seguir leyendo, hay muchas más. Colosenses, por ejemplo, 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es ¿qué? La iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Y pudiéramos seguir citando más versículos, pero creo que con estos ya es más que suficiente. O bueno, leamos uno más. Y quiero decir, antes de leer este versículo, todo aquel que ha sido salvo pertenece a un cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? Es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Según Pablo, es la iglesia. Y según Pablo, en lo que usted leyó, de ambos pueblos, Dios hizo un solo cuerpo, un solo pueblo, y ese pueblo es la iglesia. En Colosenses 1:18 dice, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de todos los muertos, a fin de que en él tenga toda la primicia, la iglesia que es de Jesús eternamente. Efesios 3:21, el último, ahora sí. Y a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Al Padre sea la gloria, ¿en dónde? En el cuerpo. Y según Pablo, este cuerpo son todos los redimidos, son todos los que han sido bautizados en un cuerpo que es la iglesia, y que ese cuerpo también es Cristo. Bueno, entonces ha estado muy sustancioso el tema. Le agradecemos, hermano Norberto Ulloa, por aceptar estar en el programa Escudriñando las Escrituras para ver si las cosas son así. Una despedida a la audiencia de Escudriñando las Escrituras. No, gracias a usted, hermano Fabio. Yo sé que esto puede ser muy difícil de comprenderlo porque hay que tener digamos, una base de estudios previa para poder comprender algunas de las cosas que se tocan en este tema. Y agradecemos a los que nos ven, a los que ven su canal, y sobre todo, hermano, agradecemos a Dios quien nos permitió conocernos en algún momento y entender que lo único que nos une al Mesías es el amor de Dios, que nos permitió de alguna manera entender que hay un enviado para reconciliarnos con el Padre. Y ese enviado es el Mesías. Y animamos a aquellos que necesitan entrar en una relación con Dios, que aprovechen el brazo extendido de misericordia de el Mesías para limpiarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para salvarnos e insertarnos en su mismo cuerpo. Ser parte, un miembro, parte del cuerpo glorioso de nuestro Señor. Norberto, muchas gracias. Y recuerdo solamente aquí un texto bíblico. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Ve? Ahí se ve un reemplazo, ¿no? Vamos, Norberto, muchas gracias. Y amén. A la audiencia los esperamos en la siguiente edición. Gracias, hermano Fabio. Dios lo bendiga. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.